La cárcel de Stanford. Para que podamos entender cómo surgió el experimento de la cárcel de Stanford, es necesario remontarnos a un estudio que se lleva a cabo una década antes de la cárcel de Stanford, el experimento de Milgram, el cual se llevó a cabo en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Lugar donde Stanley Milgram, psicólogo de esta misma universidad, decide llevar a cabo el que después será llamado experimento de Milgram, basado en los juicios de Nuremberg. En los juicios de Nuremberg se pretendía enjuiciar a todos aquellos líderes y todos los que estuvieron involucrados después de los desastres de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos en su defensa dijeron que estaban siguiendo únicamente órdenes. En todos estos juicios, Milgram se intrigó en el aspecto de hasta cuándo una persona humana puede llegar a dañar a otra solo por seguir órdenes. Es decir, hasta qué punto un ser humano bueno puede llegar a hacerle daño a otro solo por seguir órdenes. Para esto reclutó de manera voluntaria a 40 participantes y los dividió al azar en dos grupos. Unos eran los maestros y otros eran los estudiantes o los alumnos. Se les había dicho que el experimento pretendía ver características de la memoria y el aprendizaje, poner a prueba estos dos aspectos, lo cual no era así, no era verdad. Una vez habiendo hecho los grupos, los estudiantes fueron llevados hacia otra habitación y a los profesores se les instruyó que pues iban a poner a prueba las habilidades de la memoria de los alumnos. Mientras tanto, a los alumnos en la habitación a donde les habían llevado se les conectaban unas máquinas de choques y a los profesores se les pedía que se sentaran en su habitación con una máquina la que emitía los choques. Estas tenían diferentes intensidades, botones con diferentes intensidades. A los alumnos se les dio una serie de palabras que tenían que recordar después de un tiempo determinado. Y si no, pues se les iba a dar, como quien dice, choques. Los profesores en la otra habitación iban a estar escuchando todo lo que decían, tanto la pregunta como la respuesta. Y si era incorrecta, se les tenía que dar un choque. Conforme los alumnos se iban equivocando, se les dio la indicación a los profesores de ir subiendo la intensidad de la descarga eléctrica. Pero en realidad los alumnos no estaban recibiendo ningún tipo de descarga. En lugar a eso se colocó una grabadora, la cual emitía ciertos quejidos, gritos, etcétera, etcétera. Este experimento se centraba principalmente en los profesores, pues ellos eran los que recibían las órdenes, pues a ellos se les pedía que dieran choques. Esto se les fue pidiendo consecutivamente cada que el alumno supuestamente se equivocaba. Muchos de estos profesores fueron desistiendo, pues al escuchar el supuesto quejido, el supuesto grito del alumno, y que este se iba aumentando cada vez que se equivocaba, pues muchos decidieron desistir, pero no todos. Otros, a pesar de que se les seguía diciendo que subiera la intensidad y la iban subiendo más y más y más y más, solo seguían siguiendo órdenes. A pesar que en este aparato que emitía los choques se especificaba la intensidad que podía llegar a tener este. De las mayores intensidades eran de daños ya muy exagerados para el organismo de estas personas que estaban participando. Todo esto dio base al profesor de Psicología Social de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, que quiso llevar el experimento de Milgram más allá. Zimbardo se cuestionó pues si una persona buena podría llegar a cambiar su forma de ser según el ambiente en el que estuviese. Zimbardo pues sacó un anuncio en el cual ofrecía $15 diarios a todo aquel voluntario que quisiera estar en una cárcel falsa por 2 semanas. Todo este experimento fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos, el cual quería entender cómo es que se originaban los conflictos dentro de su sistema penitenciario. Zimbardo pues seleccionó a 24 estudiantes, los cuales los dividió entre prisionero y guardián. Se les indicó pues que tenían que actuar según sus roles. Una vez esto, los dejó ir a sus casas. Para empezar, el experimento comenzó de una forma muy agresiva. Un grupo de policías verdaderos que aceptó ayudar en este experimento llegaron a la casa de los seleccionados prisioneros y los arrestaron acusándoles de robo. Una vez esto, los dirigieron hacia la Universidad de Stanford. El sótano de este había sido equipado de tal manera que simulara ser una cárcel. Allí los prisioneros fueron revestidos con uniformes muy similares a los de las prisiones
y también se les asignó un número. El primer día en esta cárcel fue una cosa bastante aburrida, pasando el primer día de una forma tranquila. Tras llegar la noche se les había informado a los guardias que podían ellos regresar a sus casas, pero a los prisioneros no. Una vez los guardias se habían ido a sus casas, Zimbardo, el cual también estaba participando de este experimento pero como en una tipo estación de control, fue a la noche a las celdas de estos prisioneros. Llegando el segundo día por la mañana, cuando los guardias regresaron, los prisioneros estaban alterados, pues era lo que Zimbardo les había indicado. Entonces fue cuando los guardias empezaron a tomarse más en serio su papel. Fue cuando todo comenzó a salirse de control. Si bien se les había dicho a los guardias que no podían agredir de manera física a ningún prisionero, fue entonces pues donde externaron otro tipo de agresiones, más psicológicas. Conforme los guardias empezaban a aplicar este tipo de castigos como desnudarlos, más por humillación, encerrándolos, los obligaban a hacer diferentes tipos de ejercicios a distintas horas de la madrugada. Llegada la noche, los guardias ya no querían irse a sus casas, pues preferían hacer horas extras vigilando a los prisioneros. Pues a partir del segundo día, en la mente de cada quien ya era una prisión verdadera, y cada quien actuaba según su rol. Fue entonces cuando los presos decidieron amotinarse, y los guardias aplicaron medidas muy severas. Llegó un momento en el que Zimbardo decidió suspender el experimento, pues la crueldad iba aumentando cada día más. Si bien estos experimentos han ayudado a la comunidad científica a entender ciertos rasgos o aspectos del ser humano, de su conducta y de ciertas actitudes que puede llegar a tener. Aunque claramente en la actualidad ese tipo de cosas o este tipo de experimentos están completamente prohibidos debido a ciertos regímenes morales, sociales, culturales. Si bien a pesar de todos los daños, Zimbardo hoy en día es considerado como una eminencia en su campo, pues ciertamente aportó mucho a los aspectos de la ciencia, de la humanidad. Pues si bien las personas que fueron requeridas para este experimento no eran personas que venían de un círculo familiar un poco deteriorado, con ciertas inclinaciones sino más bien eran personas sanas, que vivían en un buen ambiente familiar, que no tenían algún tipo de trastornos, que no tenían ningún tipo de inclinaciones. Fue por esto mismo que este experimento fue de gran controversia. Aunque claramente todo eso hoy en día está completamente prohibido, a realizar cualquier tipo de experimento donde implique un ser humano es algo muy delicado y es algo que a toda costa pues que a toda costa es inadmisible. Espero que te haya gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte. En conclusión, este experimento nos enseña mucho y nos deja mucho que pensar de hasta qué punto el ser humano puede llegar a transformarse en un monstruo o en una abominación. ¿Qué tanto mal puede llegar a ser una persona humana por X o Y circunstancias, factores externos, el ambiente mismo, como pudimos ver tras este experimento? Heme aquí la gran importancia de ciertas actitudes, valores, derechos que existen de manera institucional y gubernamental para poder preservar la sana convivencia, la paz, la armonía y el respeto mutuo.